Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital que cada semana tiene los temas vibrantes de la semana y del día y trae un panel de gente, de analistas, para ver esos temas y para ayudarle a entender al televidente lo que ocurre en nuestro país y en la capital. Hoy tenemos dos temas. Vamos a abrir con las noticias que llegaron vía presidente Santos de La Habana, de una reunión entre el máximo jefe de la SUAR, el máximo jefe del ELN, también de que van a venir dos delegados de La Habana a trabajar con las fuerzas militares, el desminado, que era un compromiso que se había hecho hace varios meses, y ahora pues lo van a volver práctica con la llegada de los dos, que llegan acá, se devuelven, es lo que dice el presidente Santos. Vamos a analizar ese tema y luego pasamos el mayor tiempo de la controversia a ver los candidatos a la alcaldía de Bogotá, el giro que ha tenido la campaña cuando entran nuevos candidatos, el revuelo de las encuestas, la figuración de nuevos personajes que se tenía la esperanza de que llegaran, o se tenía la expectativa de que llegaran, pues llegaron a la campaña y estamos en ese análisis hoy desde Canal Capital. Y tenemos pues buscamos analistas para ver estos dos temas. César Caballero, de Cifras y Conceptos. Cifras y Conceptos. León, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César. Juan Esteban Lewin, de La Silla Vacía. León, muy buenas noches, muchas gracias a todos. Francisco Miranda, de la revista Semana. Buenas noches, León. Saludos a todos, toda la audiencia. Y Héctor Riveros, que es un analista, columnista, y bueno, conoce de los dos temas, ha estado en el último tiempo muy cerca a lo de La Habana, también a Bogotá. Muchas gracias, Héctor, por venir. Gracias a usted, León, por la invitación. Y le voy a dar la palabra a usted primero porque, por el tema de La Habana. ¿Qué significado tiene esto en un momento donde había pocas esperanzas, había un momento de pesimismo en las últimas semanas sobre el proceso de paz? Llega una noticia de la reunión de los dos comandantes y llega también otra noticia de que van a iniciar el terminado. ¿Qué significa eso en este momento? Pues deberían ser buenas noticias, pero a mi juicio no lo son en el contexto, porque es que el ambiente de opinión alrededor del proceso de paz es muy negativo. Y entonces los anuncios que vistos desde la dinámica de la negociación, etcétera, pueden ser buenos, para la gente son claudicaciones. Digamos, son más concesiones a cambio de nada, que es como la interpretación que se ha vuelto generalizada, desgraciadamente, porque la mayoría de la gente lo que está pensando es que el gobierno del presidente Santos le ha hecho muchas concesiones a la guerrilla, le ha aflojado en lo militar, etcétera, y que a cambio no ha recibido nada la sociedad colombiana, y la gente está saturada de esa situación. Y por lo tanto, decir que el presidente autorizó a Timochenko a desplazarse desde alguna parte del mundo y a Gavino para estar en La Habana, para reunirse no se sabe cuántos días, etcétera, pero 4 o 5 días, etcétera, lo que la gente interpreta es una nueva claudicación, es más concesiones. Y por lo tanto yo estoy convencido que, muy desgraciadamente, porque a mí me parece una noticia positiva, va a ser recibida de manera muy adversa por la opinión, y que la gente se va a ir más en contra del proceso y más en contra del presidente Santos con estos anuncios. Lo del desminado es una cosa en la cual desgraciadamente la gente no cree. Entonces, y en general, digamos, en el ambiente político hay un problema, y es que nadie está creyendo nada. Entonces usted dice, van a desminar la guerrilla y el ejército en conjunto, y la gente no cree, y la gente dice, eso es una trampa de la guerrilla para que le aflojen militarmente en unas determinadas regiones. Y eso que estoy describiendo ahí pasa además en casi todo. La gente no cree nada. El presidente Santos puede salir a decir que el DANE dijo que había bajado el desempleo, y la gente dice que va, pura paja, no bajó nada. Ese señor, ¿en qué mundo vive? Esa crisis de confianza institucional es muy grave, y obviamente para el proceso es devastadora. ¿Usted cree
porque de todas maneras ha habido una gente que respalda el proceso de paz. Claro, hay una oposición muy dura y logra influir mucho en la gente, pero ¿es así tan negativo como lo ve? Yo creo que cuando uno evalúa lo que pasó con las encuestas recientes sobre el tema del proceso de paz, uno lo que encuentra es que la gente dice, mire, yo sí quiero paz, no quiero pagar costos y quiero que esto se acabe pronto. De alguna manera yo interpretaría que lo que está tratando de hacer el gobierno y de alguna manera las FARC es mostrar hechos que aceleren o que le den la impresión a la gente que se está acelerando logros en el proceso de paz. Sin embargo, yo coincido con Héctor que para la gente eso... Yo creo que ahí la intención, a mí me parece que es una buena noticia, a mí me parece que lo del tema del desminado es muy importante, pero ahí pasa un poco lo que pasó con el tema del Ministerio de Vivienda y Acueducto. Usted puede solucionar el acueducto de alcantarillado de 300.000 personas o construir 10.000 viviendas. El acueducto de alcantarillado va enterrado bajo tierra, las 10.000 viviendas se ven. Entonces a la gente le parece de mayor impacto las viviendas que el acueducto del alcantarillado. Con las minas, ¿qué es lo que pasa? Que las minas solo se notan cuando explotan. Cuando usted las desmina, usted puede decir, mire, levantamos 15.000, donde haya habido una sola que explotó, es lo que la gente va a notar. Yo creo que es una buena noticia, pero creo que la opinión pública no está en el momento para ser totalmente receptiva frente a ese tema. Pues hablamos de una opinión pública seguramente muy urbana. La gente en los campos sí ve esas cosas, digamos, pero es un grupo pequeño, pero la población sí siente eso. Que nosotros nunca estamos. Que nosotros nunca estamos. Pero, digamos, la vez pasada, digamos, los que analizamos más, como le hacemos seguimiento más día a día a ese proceso de paz, anteriormente hubo una reunión de Timochenko y Gavino por marzo, abril del año pasado. Lo que ocurrió después fue un aceleramiento de las dos conversaciones, la secreta del ELN, que ya junio tenía 2 puntos de negociación, nunca más se volvió a saber, pero dieron el anuncio al país de que habían avanzado en eso. Y en ese tiempo fue que se aceleró también lo de La Habana. Entonces, podríamos esperar que esto acelere el proceso que está muy estancado en el del ELN, y también pues lo de La Habana es que no ha vuelto a anunciar cosas hace ya meses. Sí, yo siento que estos anuncios tienen un poco que ver con esa necesidad que además ha dicho la gente en general que defiende el proceso de, bueno, muestren algo. Bueno, acá mostraron esto. A mí me parece particularmente funesto el momento para anunciar una reunión con Gavino después de que el viernes pasado hubo una oleada de indignación, yo creo que con mucho sustento, después de lo que ocurrió con el cabo Ávila, quien pues sufrió la pérdida de sus piernas por cuenta de una mina, y según dicen el ELN mostró su pierna. Eso, más allá de que sea cierto, que sea no, en qué circunstancias ocurrió, pues para la opinión, estoy, digamos, en esto adhiriéndome un poco a lo que han dicho Héctor y César, pues para la opinión esto es terrible, y el presidente saca, y justo 3 días después, la noticia de que permitió que el máximo jefe de esa guerrilla fuera a La Habana a reunirse con los de las FARC. Yo creo que ese es un golpe más, no solo porque el contexto, sino es un golpe nuevo a la credibilidad del proceso, precisamente por eso. Entonces, en gran medida estoy un poco en la línea de lo que dicen Héctor y César. Pacho, póngale una cosa de maestro. Ayude. Antes de decir cualquier cosa, estoy de acuerdo con César, Juan Esteban y Héctor. Solo quiero añadir una cosa, León. Creo que el gobierno está como una especie de como en la película Volver al Futuro. El gobierno está anunciando hechos y anunciando sobre todo gestos como si estuviéramos en el 2014. Es decir, en marzo del 2014, en mayo del 2014, anunciar reuniones de Gavino con Timochenko, aceleramientos, gestos, etcétera. Nos encontramos en un entorno en el cual había que discutir paz más o paz en un lado, y en el otro lado estaba el uribismo que decía al día siguiente acabamos este proceso de paz. Gana la paz, gana Juan Manuel Santos, el electorado colombiano le da un capital político al presidente Santos en junio del año pasado. Y el presidente Santos comienza a gastárselo y se lo gasta. Entre hechos de la FARC, problemas políticos, dificultades, virtudes de la oposición en generar unos discursos y enmarcar unos hechos que no necesariamente son ciertos, pero tienen un impacto muy fuerte en la opinión pública. Y hoy en día el gobierno entonces se quedó sin capital, o sea, giró todo su cheque, y ahora entonces llega con algo que hace un año lo habríamos recibido en la sociedad colombiana positivamente. Reunión de Gavino y Timochenko, se va a acelerar esto. Los mismos defensores del proceso de paz dicen, debemos interpretar esto como un gesto hacia adelante de la paz. Hace un año el país lo interpretó así, y ahí está la diferencia de 5 puntos porcentuales que le dio la victoria a Santos. Pero ha corrido mucha agua debajo del puente en estos 12 meses.
Y creo que hoy eso no es recibido como un hecho importante, sino que la opinión pública no solo está pidiendo hechos de paz, la opinión pública está pidiendo dureza de parte del Estado colombiano en la mesa, que no se sintoniza con dejar a los jefes guerrilleros reunirse y generar, digamos, que son propios de la negociación, pero que ya hoy son recibidos con más hostilidad por parte de la opinión pública que lo que fue hace 12 meses. Héctor, yo siento que el gobierno no sabe explotar los hechos positivos del proceso de paz, porque el año pasado, con solo las treguas que hizo las FARC, se disminuyó un 40% la operatividad de las FARC y se ahorraron muchas víctimas. Nosotros que hacemos ese conteo de muertos y de heridos, entre muertos y heridos de la fuerza pública, las guerrillas, por ahí 1.000, por ahí 14.000 desplazados. Se evitaron comparando eso con el 2014. Llevamos 3 meses de tregua cumplida por las FARC y hubo un hecho impresionante como es del Cauca. Y eso que era positivo no lo supo explotar el gobierno cuando era positivo, porque nadie salió a sacar eso como réditos de la paz, victorias de la paz. En cambio la oposición sí sabe explotar enormemente cualquier hecho. Y es una cosa eficaz, una eficacia enorme, porque con un hecho se pierden 15 puntos en las encuestas, con un hecho de esos, entonces ahí hay un problema bravo, ¿no cree? Sí, digamos, es que yo creo que hay dos cosas que van desgraciadamente e increíblemente por dos carriles distintos, que es, digamos, la dinámica del conflicto y otra, la actitud o la posición de la opinión pública en relación con el tema del conflicto y con cómo terminarlo. Y casi todas las cosas están produciendo resultados contrarios al que el sentido común indicaría. Es parecido a lo que estamos hablando aquí. Unas cosas que podrían parecer positivas en otro contexto, aquí son totalmente negativas las dos que acabamos de hablar. Pero, por ejemplo, el tema del cese unilateral. El cese unilateral, yo siempre dije que era realmente un boomerang, era muy malo para el proceso porque iba a pasar lo que pasó. El cese de fuego, las FARC nunca entendieron que ellos habían puesto voluntariamente, digamos, aceptemos, digamos, voluntariamente, habían puesto una vara muy alta, de la cual no podían devolverse. Es decir, la sociedad colombiana, y es que este punto me parece que es muy importante y yo creo que la guerrilla de las FARC no lo ha logrado entender, entre otras cosas porque nunca ha logrado entender bien a la opinión pública, porque se queda con el encasillamiento de que es que los manipulan y que es que eso no es lo que piensa la gente, sino que los ricos hacen pensar eso a la gente y entonces desprecian a la opinión. Pero el tema es que la gente está en un nivel de saturación que no estaba dispuesta, como se demostró con lo del Cauca, a aceptarle ninguna explicación a la guerrilla, ninguna. Digamos, eso lo dije yo desde el primer día, el día que decretaron el cese unilateral, es el día que pase algo, que una mina o que algún enfrentamiento, bueno, no pensé, digamos, esta cosa de 11 muertos, que era una cosa que además no se veía desde hace rato, pero algún civil afectado, un menor de edad o alguna cosa, la guerrilla iba a empezar a dar unas explicaciones que me atacaron, que me dijeron, que hicieron, y la gente le iba a decir, mire, hermanito, no estoy dispuesto a oírle nada. Usted lo que tiene es que dejar de usar la violencia. Y esa fue la reacción con lo del Cauca. Entonces, los eventuales avances en el cese, la gente ya no lo siente como una ventaja de la paz. Y creo que para la comunicación eso es muy importante. La gente sintió que el cese unilateral era como lo menos que se podía esperar, digamos, era, ahora, 3 años después nos vienen a hacer semejante concesión. La gente está muy molesta con el proceso de paz y eso creo que no lo han entendido ninguna de las dos partes. Bueno, dejemos el tema ahí. Déjame, le doy una idea. Nos metemos en el tema de la alcaldía. Tiene que ver con este tema. Ver si nos sale mejor porque... Mi preocupación central con lo que está pasando con La Habana es que se está marginalizando de la agenda pública del país. Parte del problema es que usted hoy tiene, para el próximo 25 de octubre se van a elegir cerca de 16.000 cargos, 16.000 puestos. Usted, si hace mal la cuenta, usted diría que hay más de 30.000 personas en este momento teniendo entre 6 y 11 reuniones diarias y casi todos ellos están evitando el tema de la paz. ¿Por qué? Porque el gobierno no convocó el referendo, porque no hay temas alrededor de eso. Entonces usted ve a la mayor parte de los candidatos evitando hablar de la paz.
Y lo que está pasando con La Habana es que se está marginalizando del grueso de lo que está pasando en las ciudades colombianas. Los temas que están en La Habana, que son muy importantes para el país, no son importantes para la opinión pública urbana, que es donde nosotros estamos monitoreando lo que está pasando. Y yo sí creo que es muy grave que estas campañas ya arrancaron, y con eso damos el tema de... Y el tema de la paz no está en medio de las campañas. Bueno, vamos a arrancar con Bogotá. Ya está casi completo el abanico de candidatos, que son muchos. Entonces está Pardo, Peñalosa, Clara López, Pacho Santos. Ya entró Carlos Vicente por el Partido Verde. Falta una definición. Está la Serna, el Partido Conservador. No sé. Está la Serna. Oficial. Está la Serna. Está la Serna, no sé si el Pero Partido Conservador, pero está la falta Serna. Arias, el del Fondo Nacional del Ahorro, que está recogiendo firmas Está por un recogiendo movimiento firmas. cristiano, y aparece un señor Daniel Reisbeck. Daniel Reisbeck, que no sé quién es. Recogiendo firmas. Es un tipo joven de 33 años. Se lanzó a la Cámara por el Partido Conservador el año pasado. Era fórmula de Juan Mario Lacerna, el ex senador conservador. Y ahora está recogiendo firmas por un movimiento libertario. Bueno, Está bien. y está una, digamos, Holman. una definición Holman o por María Holman. Mercedes. Bueno, María Mercedes. María Mercedes, es que nunca le he logrado María distinguir. Mercedes. María Mercedes. Están los dos tratando de definir una candidatura por los progresistas. Ya tenemos entonces más o menos el 80% del abanico Sí, completo. más o menos. Y son muchos candidatos. Está mejor Bogotá que Bucaramanga, porque en Bucaramanga tengo un listado de 17. 17 Bucaramanga, En Cartagena 23. 23. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y en Barranquilla uno? En Barranquilla, En uno y Barranquilla medio. uno. En Barranquilla, bueno. Uno y medio. Y los contendores con ganas de retirarse. Pero Bogotá, digamos, es una plaza especial. Se disputa no solo la alcaldía de Bogotá, sino es un punto muy importante para las elecciones presidenciales. Están ocurriendo fenómenos, ya se está dividiendo lo que es la Unidad Nacional, no tiene un candidato único, el Partido Verde se dividió alrededor, hay tres candidatos de la izquierda y pueden haber más. De verdad que eso removió a todo el mundo político y la entrada de Peñalosa en los últimos días también creó pues unas nuevas expectativas sobre esto. Esto es lo que vamos a analizar, qué es lo que hay en Bogotá, cómo ha habido esos cambios. Entiendo yo que el mismo Centro Democrático alrededor de Pacho Santos tiene una diferencia interna importante, que hay una pugna también. De verdad que esto ha removido a todos los partidos. César, ¿cómo ve el panorama general y las implicaciones que tiene todo esto en la movida política, las candidaturas en Bogotá? Y luego vamos a ver un poco los retos después de estos candidatos. Yo creo que yo vengo sosteniendo que Clara López sigue siendo una candidata muy fuerte. En las mediciones que nosotros hemos hecho, ella mantiene un 25% de intención de voto, se mueve entre el 24, 25, 26%, y siempre está de primer lugar. Yo siento que Rafael Pardo ha hecho una campaña que le ha venido dando réditos y está ascendiendo. Luego viene la figura de Enrique Peñalosa, que se ubica como tercero, que es una persona muy conocida en la ciudad, que tiene un alto nivel de conocimiento y tiene un nicho electoral. Ese es un nicho electoral muy definido. El problema de él es que tiene un negativo, pero lo tiene. Luego viene Pacho Santos, que es el otro candidato que también está haciendo una campaña, ha logrado ya reunir el uribismo. Estaba, digamos, yo siento que hace dos meses y medio Pacho Santos tenía más problemas, como era Fernanda Cabal, con otras personas, y ya ha logrado unir el uribismo, que eso era una cosa muy importante para él. Y yo creo que esos cuatro son de alguna manera como los que van adelante y los que están como definiendo. Luego viene otro grupo, que yo diría que están pues personas como Carlos Vicente Ríos, que creo que es un hombre muy importante, pero que tiene una tarea descomunal para aumentar su visibilidad ante la opinión pública. El tema de Holman Morris o de los progresistas con María Mercedes Maldonado, definir eso. Y luego están los otros nombres que no está uno claro si Marta Lucía se va a meter, si el tema de Pablo Lacerna, qué va a pasar. Entonces yo creo que hay como 4 jugadores que creo que son los centrales en este momento, que son Clara, Pardo, Peñalosa y Pacho. Y esos son como los 4 jugadores centrales. Lo demás está como rotando alrededor de cuáles son las definiciones y cómo van esas campañas. ¿Tú crees que cualquiera de esos 4 puede ganar? Yo creo que no, yo creo que algunos de esos pueden ganar, pero no creo que todos puedan ganar. No. ¿Y cuál no? Mire, ¿O cuáles no? en las encuestas que nosotros tenemos hay unos negativos muy altos. O sea, hay 2 personajes que son Pacho y Enrique Peñalosa y Francisco Santos. Francisco Santos tiene un negativo del 56%, con un conocimiento que mi encuesta llega al
80%. Enrique Peñalosa tiene un conocimiento que nuestra encuesta llega al 90% y un negativo del 52%. Cuando uno tiene esos negativos, pues los pueden bajar. Ese es el reto que tienen. Digamos, el caso particular de ellos es bajar ese negativo. Eso es un poquito más difícil, pero yo, digamos, creo que hay ahí, digamos, si Francisco Santos en particular, que de ese grupo es el que creo que tiene más dificultades para ser alcalde, no tiende puentes con otras figuras y no hace alianzas, y yo no veo cómo el Centro Democrático haga alianzas en este momento, no va a poder ser alcalde. Digamos, de los 4 yo diría que hoy puede ser alcalde Pardo, puede ser alcalde Clara, puede ser alcalde Peñalosa. Yo creo que el caso de Francisco Santos, si él no logra tender puentes, el Centro Democrático con otras fuerzas, eso no le da para ser alcalde de Bogotá. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, ¿por qué Pacho Santos le fue muy bien al Centro Democrático en la parlamentaria de Bogotá? Le fue bien en la campaña presidencial, en primera vuelta le fue muy bien, en segunda vuelta pues no tan bien, pero ¿por qué Pacho no logra recoger ese éxito del Centro Democrático acá ya para efectos de la alcaldía? Además es el candidato que más larga campaña ha hecho, porque hace mucho tiempo que está en esa disputa. Pues León, yo creo básicamente que lo que ocurre es que no existe el Centro Democrático, existe el uribismo, con una figura muy clara, muy fuerte, que es Álvaro Uribe, que jugó un papel fundamental en la campaña legislativa, claro, él como cabeza de lista al Senado, y en la campaña presidencial, que es una campaña donde es relativamente fácil ubicar a las personas, y estaba esta lucha uribismo-santismo, era también relativamente fácil hacer ese vínculo. Ahora, yo no sé si eso en los meses que se vienen, porque recordemos cómo estaba Oscar Iván Zuluaga en enero. Yo sé que es distinto y que hay unas dinámicas distintas, pero esa figura de Álvaro Uribe cuando entre en plena campaña puede cambiar un poco la situación. Yo sé que esto no es tanto el tema del negativo, sino que puede... Es que Oscar Iván tenía un conocimiento muy bajo y casi no negativo. Entonces lo que hacen es subirle el conocimiento con un alto favorable. Claro, mi duda es en una campaña donde hay 4 candidatos fuertes, uno con el 40% está muy bien. Y si uno tiene un negativo del 50, el 40 es lograble si logra capturar todo el resto. No digo que sea necesariamente así, solo digo que eso es una posibilidad y creo que eso es un factor que juega ahí muy importante. Otro factor que yo también creo que la verdad juega un papel muy importante es que, no sé si ustedes han visto que tanto la campaña de Enrique Peñalosa como la de Pardo y medianamente la de Clara dicen, no, aquí lo que hay que hacer en Bogotá es tener una gerencia. Y la imagen de Francisco Santos no es propiamente la de un gerente, más cuando Daniel Samper Ospina saca unos libros burlándose de él y creando esta matriz de opinión de que Pacho es un buen tipo, pero no es muy inteligente. Más allá de que sea cierto o no, eso es lo que nos venden. Digamos, y eso es lo que uno ve que cierta gente tiene en su... Entonces eso es muy difícil que la gente crea y le apueste a ese tipo de proyectos. Y eso le da, yo creo que unas posibilidades muy grandes a Enrique Peñalosa en esa misma franja de opinión. Vamos a hacer una primera pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital y hablamos siempre el lunes de los temas de la semana, de los temas del día. Y hoy hablamos en primer lugar de las noticias que llegaban de La Habana y ahora estamos metidos en analizar las candidaturas a la alcaldía de Bogotá y las incidencias de esta campaña. Sorprendió en una encuesta Peñalosa, poniéndose incluso a la cabeza de las encuestas, luego otra encuesta lo colocó en otra situación, pero siempre sorprende que Peñalosa, bueno, se ha presentado muchas veces a la disputa en Bogotá, pero siempre recibe un apoyo inicial muy esperanzador que en las otras veces se ha disuelto rápidamente. ¿En esta oportunidad será así o realmente se va a mantener como un actor importante? ¿Quiénes están detrás de Peñalosa en esta oportunidad? Se salió del Partido Verde, es posible que arrastre a alguna gente del Partido Verde, pero está Germán Vargas Lleras detrás de Peñalosa. Eso va a ser importante, se va a consolidar como una candidatura viable y posiblemente ganadora. Pues Peñalosa es que Peñalosa tenga en la mejor de las encuestas entre el 23 y el 24 y en la encuesta un poco más desfavorable para él entre el 10 y el 12, es el testimonio más vívido del fracaso de la izquierda para construir una alternativa al peñalosismo. En los últimos 20 años
han existido dos visiones de la ciudad que han estado compitiendo en cada una de las elecciones desde el año 99 hasta hoy. Y siempre han sido versiones. En el caso de Peñalosa y el peñalosismo ha sido él en dos ocasiones, 2007 y 2011, y ahora una tercera oficializada hace poco. Juan Lozano también era un uribista Peñalosa en el año 2003 que ganó Lucho Garzón. Y al otro lado, la izquierda construyó una imagen y ha gobernado y se constituyó en el establecimiento político de la ciudad. Y ahora con Clara y con Carlos Vicente y con otra serie de candidatos, pues también está, especialmente con Clara, punteando y está, digamos, liderando las encuestas y los sondeos. Entonces, esas dos discusiones, esas dos alternativas de ciudad, esas dos visiones de ciudad compiten. Y ha venido ganando la visión de la izquierda por diferentes razones, incluido la situación del 2011 en la cual solo el 33% de los votos más 1 o 2% que sacó Aurelio Suárez podrían ser considerados de izquierda y el resto de los votos, más o menos un 55, 56%, quitando otros candidatos pequeños, votos en blanco y votos nulos, eran de candidatos de no izquierda. Entonces, en el 2011 se fragmentó el voto no izquierda y la izquierda logró ser la minoría ganador, ganando Petro con el 33%. ¿A qué voy? A que lo que la ciudad se va a enfrentar en este 2015 es a una situación en la cual si Peñalosa logra enmarcar la campaña en cambio versus continuidad, identificando a Clara López como una continuadora de esta tradición de 3 gobiernos, podría Peñalosa no solo mantener, digamos, unos niveles competitivos en las encuestas, sino inclusive reducir ese problema de negativo del que hablaba César Caballero. En este momento solo 2 candidatos están ofreciendo un cambio real frente a la continuidad de la izquierda, que son Francisco Santos, cuya propuesta uribista no es urbana. O sea, Uribe se piensa en muchas cosas, menos en las ciudades. No hay una propuesta uribista de espacio público, no hay una propuesta uribista de vivienda, no hay una propuesta uribista de movilidad. Sí la hay por parte del Polo Democrático y Clara López, y sí la hay por parte del peñalosismo. Y en un ejercicio también puede haber por parte de Carlos Vicente Herrú, que lograría ampliar su conocimiento, pero también ha sido un concejal y ha hablado de esos temas. Entonces, los dos proponen cambio. El reto que tiene Rafael Pardo de aquí a un par de meses es terminar este ejercicio de reconocimiento donde le ha ido muy bien, ha hecho campañas positivas, una inteligente campaña en redes, y le va a tocar en un momento a pararse y decir: ¿en qué momento soy cambio, soy continuidad? ¿En qué momento digo esto de Petro y de la izquierda no lo voy a hacer y me echo hacia este lado? ¿O en qué momento digo voy a competir contra Clara en una continuidad? Entonces, en la medida en la que Peñalosa logre enmarcar una campaña de cambio versus continuidad y encarnar el cambio, robarle votos a Francisco Santos y arrinconar a Pardo, que es, digamos, compite por él en el grupo de votos, y decir Pardo es más de lo mismo. Y si Pardo continúa con una campaña en la cual él no marca diferencia, él dice vámonos por la mitad, que ha sido una campaña hasta hoy que le ha servido para ganar mucho punto, me parece que entonces estamos ante una situación en la cual la campaña puede ser interesante y en ese momento podría, digamos, generar, digamos, unas definiciones. Corriendo el riesgo, como decíamos fuera de cámara, que les decía, corriendo el riesgo de que tengamos una campaña, si bien con personalidades importantes, pero temáticamente aburrida, porque todo el mundo va a comenzar a cuidarse, porque va a estar tan reñida que nadie va a querer alinear los votos de un lado o de otro. Héctor, Clara, pensaría uno que le iba a afectar bastante el venir y el representar a la izquierda, pero veo que no la toca tanto eso, por lo menos en este tiempo. En la campaña hizo una gran campaña presidencial, obtuvo en la ciudad unos 560,000 votos, tiene ese punto de partida y lo ha sostenido, y no veo que la relación con los debates que tiene Petro la perjudiquen, pero ¿usted cómo ve esto? Pues digamos que Clara y la izquierda tiene un porcentaje de votos que está contado, lo decía César, y ni pierde ni gana, digamos, y en la campaña pues habría que ganar, si no tampoco le alcanza para llegar a la alcaldía. Pero a mí me parece que el escenario que estaba pintando Pacho
es el que es, pero a él le falta un matiz que es el clave. Es que o sea, es lo que él dice, pero le falta la clave. Le falta la clave que ya se la doy. Que es lo siguiente. Efectivamente, Bogotá ha tenido la dinámica de la polarización, digamos, de la división inicial entre un modelo de ciudad y otro, que digamos representaba inicialmente Juan Lozano y Lucho Garzón. Ganó Lucho y a partir de ahí se ha desarrollado, digamos, los triunfos de la izquierda. Pero en la medida, digamos, a eso que le ha pasado, que a eso se le ha agregado una derechización de un sector de la opinión y, digamos, todo el crecimiento del uribismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces realmente de lo que era una división de opiniones, digámoslo de esa manera, pasamos a una polarización política muy profunda, que es la que tiene toda la sociedad colombiana, que por supuesto también se expresa en Bogotá en una posición de izquierda y una posición de derecha, más o menos extremas ambas. ¿Qué es lo que yo creo? Y lo que me parece que están mostrando los estudios de opinión, etcétera, y el éxito de Rafael Pardo, que es que en Bogotá la gente está cansada de la polarización. Así como le parece muy bien la polarización y está dispuesto a ser militante en los temas de la paz, etcétera, la gente siente que la polarización a Bogotá le ha hecho daño, porque la actitud, digamos, de Petro desde la alcaldía muy a la extrema izquierda, la actitud de bloqueo de unos sectores políticos a esos grupos de izquierda, la gente ha sentido que eso ha afectado la gobernabilidad, digamos. Quitemos esa palabra antipática y digamos, eso ha afectado la posibilidad de hacer cosas en Bogotá, porque uno propone, pero lo propone, perdóneme la expresión coloquial, a madrazos, y los otros le contestan igual, y unos bloquean a los otros, y la gente siente que eso es lo que más ha dañado Bogotá. No es necesariamente la izquierda, no, la gente lo que siente es que la posición de confrontación es lo que le ha impedido, por ejemplo, a Petro, a hacer unas cosas. La gente en algún momento, y cuando uno dice la gente, está hablando de la mayoría, de la opinión, claro, habrá siempre un porcentaje que no lo cree, pero la opinión mayoritaria en algún momento, digamos, alcanzó a tener, por corto tiempo, pero alcanzó a tener esperanza de que Petro podía tener unas cosas, pero cuando empezó a confrontar y eso empezó a dificultarle gobernar, y de ahí en adelante no ha sido sino un tropel durante 3 años y medio llevamos, la gente hoy está como cansada del ruido, como cuando uno tiene el radio prendido muchas horas y después dice, como bájele a ese radio. Así está la opinión en Bogotá, como bájele al radio. Y claro que si es bájele al radio, una persona que está en la mitad, que ha mostrado una cosa sosegada, que le parece un poco aburrida a Pacho, etcétera, esa cosa así, mediana, pues puede ser lo que la gente quiera. Y a mi juicio eso es lo que está demostrando los estudios de opinión. Porque ¿qué otra explicación encuentra usted que Rafael Pardo, digamos, haya crecido de la manera como ha crecido? Pues que ha mostrado un talante sereno, sosegado, que en otros momentos podían no haber servido, pero que en este momento la gente quiere que le bajen al radio. César, digamos, ¿va a haber alianzas o creo que todos tus candidatos van a pero mantener? ¿me deja decir otra cosa? Déjeme decir una cosa que es que yo creo que es importante. Trato de que sea cortico. Eso hace que el escenario en realidad sea solo de 3. Solo hay 3 casillas. Que es esta y la de la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde? Hay 4 compitiendo. Bueno, hay otros como Carlos Vicente, que ya quisiéramos todos que estuviera compitiendo con un nivel de conocimiento y de favorabilidad muy alto. Es un excelente candidato, pero la verdad no parece que quepa en las casillas. Entonces, ¿a cuál van a eliminar? Y ¿cómo se va a ir para dónde? Entonces, y solo hay una posibilidad, digamos, claramente el comodín que llena esas casillas es Peñalosa. O se mete donde Pardo o se mete donde Santos. ¿Usted dónde cree que se mete? Pero hay porque faltó un actor que puede llegar, puede que no llegue, pero si Marta Lucía se mete, patea el tablero. Marta Lucía está con Peñalosa. Y Marta Lucía, yo tengo que decir, es una noticia Héctor, y si Pardo se mueve a la izquierda. yo tengo que decir 2 cosas. Cuando nosotros hicimos la última medición, Para las alianzas es muy importante. En la última medición nosotros incluimos por primera vez a Peñalosa y a Marta Lucía. Todo el mundo, incluido yo, pensé que la entrada de Peñalosa iba a golpear fuertemente a Pardo y no lo golpeó. De hecho,
Pardo siguió creciendo y Peñalosa llegó a su nicho. Y yo pensé que Marta Lucía iba a destrozar o a golpear fuertemente a Pacho y tampoco lo golpeó. De hecho, si usted mira una cosa consistente en todas las encuestas, Marta Lucía ocupa el 5º lugar. O sea, Marta Lucía no, Dios, yo creo que si ella tenía dudas de si se metía o no se metía y vio los números, debería estar pensando en no meterse. Lo que yo he estado escuchando es que Marta Lucía está cercana a Enrique Peñalosa y que probablemente, digamos, pensando en eso del equipo por Bogotá, ahora ya sin David Luna, que es ministro, pues probablemente el equipo por Bogotá termine siendo Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, David Barguil, y ahí uno empieza a pensar que probablemente eso está mucho más cercano a Francisco Santos y Álvaro Uribe, y que ese tercer casilla termine siendo así. O sea, yo creo que Clara va a ir hasta el final, tiene lo suyo y va a estar ahí. Yo tengo la sensación de que Pardo también ya tomó la decisión y va a estar allí. Y yo lo que creo es que Enrique Peñalosa está buscando el lugar donde acomodar su posición ideológica y su propuesta para la ciudad. Y yo creo que ese equipo por Bogotá que él está proponiendo, realmente donde va a tener convocatoria es alrededor de figuras como Marta Lucía, como David Barguil, como Francisco Santos probablemente y como Álvaro Uribe, y ese va a ser como la tercera ficha en el fichero, que yo concuerdo. Nosotros vamos a tener 3 grandes fuerzas. Que sacan a Pacho y lo meten a Peñalosa. Lo que pasa es que cuando yo hago cruces en mi encuesta de los votantes de Peñalosa y los votantes de Pacho, se parecen más los votantes de Peñalosa a los de Pacho que los de Peñalosa a los de Pardo. Los de Pardo está disputándole más los votos a Clara. Pero son distintos. Yo hoy tengo la sensación de que los votos que tiene Enrique Peñalosa se parecen más a los votos que tiene Francisco Santos. Están más cerquita. Y es que lo importante no es si el candidato quiere seguir, porque Juan Esteban dice, Pacho sigue. Yo creo que Pacho puede seguir hasta el final, pero lo que pasa es que esas candidaturas se van marchitando y termina siendo irrelevante. Así no se une formalmente. La historia de las elecciones en Bogotá siempre, con excepción del 2011, que era una dinámica especial, terminan siempre polarizándose en 2. Pero inclusive la de 2011 en gran medida a última hora se volvió de 2 o quizás de 3. La de Galán se fue. Porque cada uno. No, porque es que cada uno terminó con 10, 9, 8. Eso es un peso importante, digamos. Súmale 10 al de arriba y te da la diferencia entre 33 y 45. Pero si Galán, Luna y Gina se hubieran juntado, le hubieran ganado a Petro. Las alianzas. Claro, pero los 3. Bueno. Las alianzas. Sí. ¿Ves que alguien sea como esa, juntar a Pacho y a... No, digamos, yo estoy de acuerdo con Héctor. Una cosa es que Pacho se desmonte de la candidatura para apoyar a Peñalosa. No, yo no creo eso. Yo tampoco, yo no lo veo en el Pero panorama. sí le pueden drenar los votantes. Claro, sí se puede ir por abajo esa votación hacia otro lado, es lo que yo veo un poco más claro. Marta Lucía, yo también entiendo que está muy cerca de Peñalosa. Vamos a ver qué decisión, digamos, formal toman estas semanas ella y el Partido Conservador, que en Bogotá la verdad no tiene mayor fuerza, digamos, de votos de estructura. Precisamente porque ese espacio como de centro derecha o de derecha pues lo han ocupado el uribismo. Hoy en día, como estamos viendo, como Enrique Peñalosa podría llevarse esos votos, entonces tiene, digamos, todo el sentido que ella termine ahí. Yo creo que la única ficha que nos falta un poquito por definir es qué va a pasar con el petrismo, porque hemos hablado como si eso ya estuviera clarísimamente de donde Clara López, que yo la veo ella muy sólida, muy fuerte y no digo que llega hasta el final, pero pues es que tener la alcaldía con todo lo que eso implica en una campaña es un factor importante en las elecciones, y yo no veo tan claro todavía para dónde se va a mover esa ficha. Yo quisiera decir una cosa. Yo creo que el petrismo electoralmente hoy en Bogotá no es tan importante, pero en un contexto de una votación muy reñida puede decidir. Claro. Por eso yo creo que ellos están tratando de consolidar entre la doctora Maldonado y el doctor Holman Morris una candidatura que en últimas no va a tener más allá del 10%, pero ese porcentaje en las últimas semanas podría ser decisivo si la campaña está demasiado cerrada. Es decir, si el escenario vuelve a ser el escenario del 2011, donde está muy cerrado, ahí el alcalde toma la decisión y puede estar eligiendo a su sucesor. Pero si la campaña deviene en que el líder le saca 10 puntos a los demás, él no tiene la fuerza suficiente. Es decir, un poco lo que quiero decir es que el petrismo, incluso yo tengo dudas de que pueda sacar concejales hoy. Es decir, ellos vienen de sacar 7 concejales en una cosa muy exitosa. Yo no sé cuántos concejales van a sacar hoy. No, pues ninguno, porque ya no tienen partido. Están con el maíz, están con el aval del maíz, pero los que tienen curul en estos momentos, que se hicieron elegir con el petrismo, están con los verdes porque es el aval que tiene. Claro, excepto Lucía Bastidas, que está con Peñalosa. Exactamente. Pero ella se va a encontrar dentro de la lista verde. Sí, seguramente.
Frente al tema de las alianzas, León, es decir, nosotros ahorita en estos momentos estamos haciendo pura especulación y tal, porque todas las campañas, de cierta manera, esto apenas comienza y todo el mundo tiene, digamos, sus 15 minutos de fama. O sea, todos los candidatos tienen derecho de aquí a agosto, a septiembre, a jugar, a darle todo, a enviar el mensaje, y es más adelante. Recordemos en el 2011 la adhesión de Antanas Mockus a Gina Parodi, que me parece a mí que fue la que definió la elección. O sea, lo que evita que Peñalosa alcance a Petro o logre, digamos, pelear una serie de votos es esa unión Gina Mockus, que le permitió a Gina desmarcarse de los dos jóvenes de abajo, Carlos Fernando Galán con un 9 o 10% y David Luna con un 6, 5%. Gina llega al 15, al 16%. Peñalosa tenía 24, 25. Entonces, ahí ese movimiento de tablero que sucedió un mes y medio antes de las elecciones, pues sí verdaderamente tuvo un impacto. Al menos logró darle a Gina una capacidad de tercería que drenaría, o sea, que evitó esa polarización que se dio en 2007 y que se dio en 2003, acabando con la candidatura, recuerdo, en el 2003 de María Emma Mejía. Entonces, las alianzas sí son definitivas en esta campaña por el perfil de que estamos definiendo. Lo que pasa es que vamos a tener un escenario en el cual solo hasta agosto o septiembre vamos a poder ver eso. Si la campaña se vuelve... Lo que yo pienso es que no podemos olvidar que Bogotá está viviendo un ambiente de pesimismo muy fuerte. Si bien todas las personas que responden las encuestas diciendo que el 70% está negativa frente al rumbo de Bogotá, que el 60% no se encuentra favorable la gestión, no encuentra favorable la gestión del alcalde, no todos votan. Bogotá tiene una abstención del 50%, el 52, el 53%. Yo creo que si Peñalosa o Pacho Santos logran capturar ese descontento, van a obligar a Rafael Pardo a moverse desde donde se encuentra en estos momentos, que es una posición muy moderada y muy sosegada, no ataco a la izquierda, no ataco la continuidad, y lo van a obligar a venirse hacia el centro para tratar, digamos, de marcar diferencia. Él está en el centro, vamos a hacer otra pausa y volvemos. Y eso sería llevarlo al otro extremo, pero él está tratando de ocupar el centro. No sé si esté. Estamos en La Controversia, transmitiendo desde Canal Capital un programa de Su Franja de Opinión, y hoy debatimos sobre los candidatos a la alcaldía de Bogotá, sobre los temas, y vamos a empezar ese tema específico o ese aspecto específico, el de los temas. Vamos a ver, César, qué temas de los debates de la ciudad sería el que arrastraría más. El tema de movilidad y el metro, por ejemplo. Volvemos al tema de seguridad. Hay temas nacionales que sean importantes. ¿Cuáles son, digamos, alrededor de los cuales se va a definir por lo menos las posturas en la campaña? Hablamos ya de los individuos, de la condición de los individuos, pero uno quiere pensar que los temas también van a jugar y que hay también diferencias importantes. Uno sí ve en el tema de movilidad hay distintas maneras de resolverlo, y eso puede ser clave también. Yo diría que son los cómo. Yo creo que los candidatos que lean las encuestas, por ejemplo, los cómo vamos, las encuestas que nosotros sacamos, las que todo el mundo saca, encuentra que son seguridad, movilidad. De alguna manera en educación la gente tiene la idea de la calidad en la educación, ya no los cupos, sino la calidad de educación, pero lo que los va a diferenciar es el cómo. O sea, cómo es el tema de movilidad, cómo es el tema de seguridad, en términos generales. Cámaras de seguridad, más policías. Yo creo que la gente ya ha escuchado eso en varias campañas. El tema de movilidad obviamente pasa por la crisis que hay hoy en Transmilenio, pero también la resolución de qué se va a hacer con el metro. Yo en eso del metro creo que solamente hay dos propuestas. Una, la de Enrique Peñalosa, que está diciendo que es un metro elevado para disminuir costos, y otra, la de los demás, que creo que han de alguna manera dicho, oiga, los estudios que se han hecho del metro subterráneo, del trazado que se está haciendo, esa probablemente la solución. Entonces yo diría, los temas son más o menos los mismos: seguridad, movilidad y calidad en educación. Lo que los va a diferenciar es en el cómo. ¿Y el cómo?
¿Cuáles son las diferencias en el cómo? Pues digamos, yo creo que todavía falta, como decía un poco Pacho hace un momento, todavía falta que avance la campaña y que se defina eso, porque hasta ahora, de hecho, una de las cosas que me parece favorable que haya entrado Peñalosa a la campaña es que por fin empezamos a hablar del cómo. Habló del metro elevado y por fin puso un tema precisamente de campaña sobre el tapete, porque hasta ahora solo estábamos hablando de que si Pardo tenía carisma o no tenía carisma, y de que si Clara, pero no habíamos llegado a los temas. Yo creo que todavía falta para saber realmente cuáles son las propuestas, aunque yo creo que Pacho tiene un punto muy interesante, sobre todo en el caso de Clara y de Peñalosa, que creo que ese era un poco el punto de Pacho. Ya sabemos más o menos qué van a decir porque ya lo han dicho en el pasado. Porque Clara representa una visión, una continuidad de una visión que más o menos conocemos, que seguramente va a hacer más énfasis en la desigualdad, en la lucha contra la pobreza, y que va a hacer continuidad seguramente en temas como el metro, porque hasta ahora no ha hecho nada diferente. Peñalosa también sabemos que va a hacer énfasis en las troncales de Transmilenio, por ejemplo, que hay que hacer la troncal de la 68, que hay que hacer la troncal de Boyacá. Ya conocemos la importancia que le da al espacio público, a cuestiones que vienen de la teoría de las ventanas rotas, como la iluminación, como la presencia policial. Entonces yo creo que en ellos dos ya lo conocemos. En esa medida, digamos, aquí termino como atando este tema al tema que venían discutiendo antes, sobre todo de Héctor y Pacho, y es que Pardo quizás es la incógnita, y yo creería que Pacho también. Pacho Santos no sé exactamente qué va a decir, uno se imagina que va a estar más cerca de las propuestas de Peñalosa, pero por ahora creo que eso falta y eso es parte de lo que se viene en estos 5 meses. En los temas, ¿cómo va a ser la cosa? Peñalosa y Clara, como han gobernado, Pardo estuvo un mes encargado y no, pues obviamente es un encargo y no desarrolló una visión de ciudad, y el uribismo no tiene una referencia urbana con la cual pueda construirse. Entonces, las ideas, los temas vienen de Clara y vienen de Peñalosa. Si Clara es capaz de decir estas ideas sociales de Bogotá, perdónenos la falta de gerencia o perdónenos estas críticas, denos una nueva oportunidad de gobernar el periodo, Clara gana. Si Peñalosa dice, logra convencer a una mayoría de bogotanos que se requiere un cambio que gire, lo que pasa es que las otras oportunidades, las otras alternativas a la izquierda no están muy desarrolladas. Pardo necesita fortalecer su alternativa a la izquierda. Pacho Santos necesita fortalecer su alternativa, la alternativa que más conocen los bogotanos, que es por eso que rechazan el 50% a Peñalosa, porque la mitad de la ciudad no le gusta esa alternativa. Es una alternativa conocida. Entonces la estrategia de Peñalosa, más que los temas, es decir, eso que se probó y se intentó, denos la oportunidad de girarlo hacia este lado. Si él logra hacer eso y llegar a un 30-35% de los votos, me parece que va a ser un mano a mano muy difícil, y Clara y Pardo comenzarían, digamos, a pelear el otro lado, que es un poco la continuidad. Terminemos esto, ya estamos terminando, me falta un minutico. En los temas, ¿qué va a decidir en la ciudad? Si se mantienen o no los subsidios y los programas sociales que la izquierda creó desde cuando Lucho Garzón ganó la alcaldía. Es que el que ha marcado la agenda es Lucho, con un eslogan que la gente tiene metido en la cabeza, que es Bogotá sin indiferencia. La diferencia real, la discusión real en Bogotá es si a uno le importan los problemas de los pobres, digámoslo así, o no. Y lo que la gente dijo cuando ganó Lucho es: Mocus y Peñalosa pueden haber sido muy buenos alcaldes, yo no sé qué cosas habrá y la ciudad está bonita, pero no le importan las cosas de los pobres. Y Bogotá sin indiferencia logró, digamos, condensar ese sentimiento mayoritario de los ciudadanos, y desde ahí ha ganado y va a volver a ganar, eso no les quepa duda. Y por eso creo que, digamos, lo de Pacho y lo de Peñalosa, que es volver un poco a que eso pues se va a poner en discusión, pues no tienen opción de ganar. Y por eso creo que lo de Pardo es, hasta ahora, digamos, mira, hay que preservar unas ganancias sociales, sí, con buena gerencia. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches para todos los televidentes. Sí, gracias a los periodistas, y los esperamos el próximo lunes en otro programa de La Controversia en Canal Capital Televisión Más Humana.